Esta mañana a abrir sus escrituras en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. De antemano les voy a rogar que me disculpen si en algún momento voy a medio decir cosas. Voy a intentar no equivocarme hoy, pero ando un poquito fuera de quién soy yo normalmente. Muy bien. Hebreos, no me he sentido bien este fin de semana, esa es la pura y la verdad. Me miran con poca energía y todo lo demás, no he estado para nada bien y hoy no es necesariamente el mejor día. Así que en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29, yo les voy a rogar que abran sus Biblias en Hebreos 11, 22 al 29. Estos textos van a estar en pantalla en la medida que vamos reflexionando en ellos, pero no están completos, así que antes de entrar al mensaje esta mañana, quiero rogarles que lo escuchen o lo lean conmigo. Estoy leyendo de la Reina Valera 60 hoy. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra. Te rogamos, Señor, que me ayudes a mí a exponerla, que me des la fuerza física, mental y espiritual para poderlo hacer de la mejor manera. Y te rogamos, Señor, que a la congregación le des oídos atentos, corazones rendidos. Oramos por las clases de los niños, para que tú obres y bendigas a los maestros mientras les enseñan tu palabra, ayudándolos a crecer en el camino correcto, igual que las clases de las jóvenes, Señor, para que gocen de tu bendición y que tu Espíritu Santo sea quien les guíe. Señor, en el nombre de Jesús entregamos esta predicación en tus manos, para que nuestras vidas sean tocadas, sean transformadas, sean realmente cambiadas, y que cuando salgamos de aquí, salgamos, Señor, sabiendo que hemos estado en tu presencia y hemos escuchado tu voz. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hoy quiero decirles que de estos versículos lo que yo entiendo es que la fe necesita audacia para vivirse. No se puede vivir la fe en este mundo sin audacia. La palabra audacia, yo no sé, muchas veces hay cosas que uno sabe lo que son, pero es difícil definirlas. Y cuando fui al diccionario a intentar definir audacia, no me ayudó mucho, porque dice audacia, osadía. Entonces decidí ir a buscar la palabra osadía para poder obtener una definición correcta, y decía audacia. Entonces no ayuda mucho, pero cuando comencé a platicar con alguna gente, lo que Frank está diciendo es correcto. Eso es justamente lo que es audacia, ser aventado, es el valor, y esta es mi propia definición, es el valor de hacer cosas atrevidas. Es el valor para hacer cosas atrevidas, eso es audacia, y la fe requiere de audacia. Muchas veces tenemos fe siempre y cuando no se requiera de nosotros hacer cosas atrevidas. Es una leyenda, no es una historia real, pero se cuenta de un hombre que pasaba por unas cascadas, por las del Niágara, de un lado a otro, en una cuerda floja. Y mientras caminaba por la cuerda floja, la gente estaba al fondo gritando y apoyándolos y diciendo grandes cosas respecto a ellos. Y el problema fue cuando llegaron al otro lado, dijeron, ¿cuántos creen que puedo regresar? Y todo el mundo dijo, oh, sí, tú puedes regresar. Y entonces regresó, y esta vez regresó cargando un paquete. Y dijo, ¿cuántos creen que puedo pasar de nuevo al otro lado?
Dios lo va a hacer, Dios es capaz, hasta que Dios dice, ok, perfecto, tomen su cruz y síganme. No, mejor aquí me quedo de espectador, ¿sí? Algo así como quien va a ver un partido de fútbol americano y de repente alguien dice, necesitamos un voluntario que venga aquí a ver si quiere servir de defensa. No, le pasan por encima. Bueno, entonces, miren ustedes que audacia es la osadía, es el valor de hacer cosas atrevidas. Ahora bien, veamos algo, no es lo mismo que cosas tontas. Una cosa es hacer cosas atrevidas por la fe, otra cosa totalmente radical es hacer cosas tontas. Yo no sé ustedes, pero especialmente los varones, no sé cuántos de ustedes juntamente conmigo han hecho cosas que no fueron muy inteligentes, especialmente cuando eran chiquitos. Perfecto. Tirar piedras, pelearse, correr, saltar de sitios que no debía, tantas cosas, ¿cierto? Yo me acuerdo que mi papá siempre temía cuando yo le decía, papá, no sabe lo que acabo de hacer. Se reía, dice mi hermanilla blanco, sabía que en algún problema me había metido, especialmente en la escuela. Pero miren, no es hacer cosas tontas y sin sentido. Cuando hablamos de la audacia de la fe, nos referimos a el valor que se requiere para lograr cosas basados en esa fe. Y esas cosas basadas en esa fe no son cosas tontas, no son cosas sin sentido. Son cosas productivas, son cosas que Dios ha puesto en nosotros. Y cada uno de nosotros sabe lo que es audacia. Déjenme decirles, yo no sé cómo nosotros hemos llegado hasta este país. Probablemente llegamos de diferentes formas. Pero el hecho de haber llegado a este país, a esta nación, sin conocer el lenguaje para la gran mayoría. Algunos de ustedes en situaciones de peligro, en donde se estaban arriesgando su vida. Ustedes saben lo que es audacia. Ustedes y yo sabemos lo que es audacia, lo que se necesita para lograr metas, lo que se necesita para llegar al propósito. Así que si hay un grupo al que con confianza le puedo decir que la fe requiere audacia, es este. Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene historias que contar de cómo tuvimos que ejercer valor para poder salir adelante. Algunos quizás llegaron muy niños, pero tuvieron que ejercer valor para ir a una escuela diferente, en un lenguaje diferente y enfrentar la vida y poder sobresalir ahí y poder alcanzar las metas necesarias. ¿Cierto o no es cierto? Eso es audacia. Ahora, en la vida en general, sin audacia no se logra nada. ¿Cuántos de aquí estamos casados? Levantemos la mano los que estamos casados. Muy bien. Ahora bajen la mano las hermanas casadas y quedémonos levantada la mano solo los varones. Díganme si no se requirió de audacia para poderla conquistar. Allá está Martín y dice, sí, él se para, es el campeón de esto, déjenme decirle. Yo creo. Se requirió de audacia. Especialmente John y Héctor, por ejemplo, necesitaron mucha audacia. Yo necesité de mucha audacia. Luisito, ¿usted necesitó de audacia? Sí. Martín, ¿de 1 a 10? Si les pregunta a cada uno de los que estamos casados, se requirió de audacia para conquistarla, de audacia para declararse, de audacia para llevarla al altar, ¿cierto? Ahora, déjenme decirle algo. Las hermanas requirieron más audacia para aceptarnos. Entonces, en la vida en general se requiere de audacia. Y en la fe no es la excepción. Si queremos lograr lo que Dios ha puesto delante de nosotros, se requiere de audacia. Y si hay alguien que tuvo audacia, fueron los padres de Moisés y Moisés mismo. Ahora, la fe verdadera, la fe bíblica es audaz por naturaleza, porque la fe bíblica sabe en quién ha creído y sabe que se puede, que es válido dar todos los pasos necesarios para alcanzar lo que Dios nos ha puesto por delante. Cuando hablamos de Hebreos 11:23, ese es el primer punto en esta mañana, necesitamos ver a los padres de Moisés. Los padres de Moisés tuvieron una fe audaz. Fue una fe audaz para hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de los padres de Moisés.
para este tiempo, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Había un faraón que no había conocido a José, dice la palabra de Dios en Éxodo. Y entonces tuvieron temor porque los israelitas se estaban multiplicando, tenían muchos hijos e hijas, y el pueblo estaba creciendo y era más grande que los mismos egipcios. Y entonces el faraón dijo, tengo miedo porque este pueblo está creciendo. Si alguien nos ataca, por ejemplo, y ellos se unen a quien nos ataque, vamos a perder. O ellos van a absorber lo que es el pueblo de todo lo que es la nación de Egipto. Y entonces se le ocurrió una idea fenomenal y ordenó a toda la gente, a las parteras, que abortaran a los niños, o que mataran a los niños, exactamente lo mismo, que abortaran o mataran a los niños cuando nacieran de los israelitas, si eran los varones. Y ustedes saben que las dos parteras tuvieron temor de Dios, gran ejemplo para médicos y enfermeras hoy en día. Tuvieron temor de Dios y dijeron, no vamos a hacer tal maldad. Y dejaron que los niños nacieran. Y entonces, cuando los niños nacieron, el faraón llegó al punto de irse al lugar donde mandó a matar. En vez de matarlos antes que naciera, los mató después de que nacieran. Y dice que los tiraban sobre las peñas y golpeaban y los niños se morían. Pero dice el versículo 23 de Hebreos 11, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea, ellos estaban rompiendo con las leyes, con la autoridad de Faraón, porque si los encontraban a ellos escondiendo al niño, los iban a matar a ellos junto con el niño. Pero estos padres, dice que vieron al niño hermoso. Y con la palabra hermoso aquí es un poco complicado, porque cada padre mira a sus hijos hermosos. ¿Cierto o no es cierto? A menos que sea totalmente objetivo, no sabrá. Pero uno siempre mira a los niños cuando están recién nacidos hermosos, ¿sí? Y los mira muy bellos. Ahora, déjenme decirles algo. La palabra hermoso aquí no significa en el aspecto físico. Significa que Moisés nació como con una gloria especial. Esa es la idea. Y da la impresión que lo que está diciendo es que los padres vieron que Dios tenía un plan para este niño. Y lo escondieron durante 3 meses. Y yo no sé cómo, el niño lloraba obviamente, pero lo lograron esconder durante 3 meses. Y si ustedes saben la historia, a los 3 meses la mamá con el dolor en el alma tuvo que ponerle brea a una canasta, lo adornó bien bonito, puso a su bebé ahí, lo dejó ir río abajo. Ustedes saben la historia, la hija de Faraón estaba bañándose junto con sus esclavas, vieron al niño, lo recogieron y la hija de Faraón dijo, oh, este niño está precioso, yo lo voy a adoptar. Y hizo una gran cosa en adoptar al niño. Y ustedes saben que Miriam, la hermana de Moisés, en algunas versiones dice María, el hebreo debe de ser Miriam, venía corriendo y lo vio y entonces le dijo, ¿quieres que te consiga una nodriza? Alguien que lo amamante a ese niño. Dijo, sí, cómo no. Y muy lista la muchacha agarró al niño y se lo llevó a la mamá de Moisés. Y ahora la mamá de Moisés termina de criar a Moisés siendo pagada por la hija de Faraón y siendo protegida por las mismas fuerzas militares de Egipto. Nadie podía tocar a ese niño. Mira usted la mano providencial de Dios. Ahora, para que Dios obrara en ese punto, los padres de Moisés y la hermana de Moisés tuvieron que ser audaces en todo lo que hicieron. Hicieron lo correcto, desobedecieron la orden de Faraón. La Biblia nos enseña que debemos de obedecer a nuestras autoridades superiores. La Biblia nos enseña que tenemos que pagar nuestros impuestos. La Biblia nos enseña que tenemos que obedecer las leyes. La Biblia nos enseña que debemos de sujetarnos a las autoridades porque son puestas por Dios. Pero la Biblia también nos enseña que cuando las autoridades ponen leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, que son contrarias a la ley de Dios, la persona, el cristiano, está no solamente llamado, sino que está obligado a desobedecer esas leyes. Un ejemplo fueron los apóstoles. Cuando se les dice el Sanedrín judío, que tiene la autoridad, les dice, no prediquen más en este nombre.
Y ellos van y comienzan a predicar en el nombre de Jesús, lo vuelven a capturar, les dicen, ¿no les ordenamos acaso que no predicaran en el nombre de Jesús? Y la respuesta de ellos es, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La única razón por la cual la autoridad tiene, o las leyes, o los jueces y los gobiernos tienen autoridad sobre nosotros, es porque sus leyes están sujetas a la ley de Dios. Pero esta ley de matar a todos los niños era una ley injusta, era una ley contraria a la palabra de Dios. Dice la Biblia que la vida es de Dios. Y no podemos quitar la vida de los infantes. Y los padres de Moisés hacen lo correcto y requiere audacia para hacerlo, porque ellos saben en quién han creído, ellos saben quién es el quien dijo que la vida era y provenía de Dios. Se requiere audacia para hacer lo correcto. Y nosotros estamos probablemente hoy en día en la misma posición. En nuestros trabajos probablemente conocemos de alguien que está haciendo algo equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que jugar el juego de la maldad, de lo sucio, de lo oculto? No, tenemos que hacer en todo lugar, en todo momento, lo que es correcto. Necesitamos tener la audacia para decir, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Tenemos que tener esa audacia, la audacia de hacer lo correcto. Aquí, entre ustedes, han habido personas que han venido a Cristo viviendo juntos y han tenido la audacia de entender que es la voluntad de Dios que se van a casar, que se casen, y lo han hecho. Y gloria a Dios por eso. Y tenemos gente que ha venido casada, como nuestro hermano Héctor y su esposa, que el 11 van a cumplir 54 años de matrimonio. ¡Qué ejemplo! Gracias, hermanos. Démosle un aplauso por aquí. Es para los dos, pero me imagino que más para ella, pero bueno. Debo decirles, mis amados hermanos, necesitamos hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir por el mundo siguiendo la ética circunstancial. ¿Usted sabe cuál es la ética circunstancial? Lo que más me conviene en este momento es lo que voy a hacer. No, debemos de seguir por el mundo viviendo conforme a lo que es correcto. Muchas veces puede ser que lo que más nos convenga sea mentir en el examen para sacar una buena nota. Pero lo correcto es mejor tomar la mala nota. ¿Cierto o no es cierto? Puede ser de que a veces lo correcto sea, o lo más fácil sea, no decir que somos cristianos, ocultarlo, para que el supervisor no se me venga encima, porque el supervisor es ateo. O para que los jóvenes, o para que las muchachas en la escuela no me hagan burla. Pero lo que es correcto es, soy cristiano, y publicarlo y decirlo. Lo correcto siempre va a ser difícil. Y por eso se requiere audacia para hacer lo correcto. La audacia de la fe, de saber en quién ha creído. Hay una persona, hay muchas personas que están encarceladas hoy en día, pero hay una que está encarcelada en Vietnam, en el norte de Vietnam. Está presa. Y esta es una gran revista, La Voz de los Mártires. Y aquí está, si lo pueden ver, tiene sus ojos vendados. Y lo entrevistaron y le preguntaron que qué era lo peor de estar encarcelado. ¿Usted sabe qué fue lo que dijo? Dijo que lo peor de estar encarcelado es no poder tener y leer la Biblia. Y cuando le dijeron, bueno, pero ¿por qué estás encarcelado? Le dijeron que porque lo pusieron a escoger entre leer la Biblia o ir a la cárcel. Y él hizo lo correcto. Hoy en día nosotros estamos cómodos, quizás con frío por el aire acondicionado. Después vamos a tener calor por la calefacción, no se preocupen. Siempre vamos a tener algo de qué quejarnos. Hoy en día en China hay millones de cristianos que están estudiando la Biblia escondidos en freezers, donde no tienen una Biblia completa, sino que tienen páginas, y la arrancan
y se las pasan y la memorizan, de tal manera que cuando están presos, repiten la palabra y cuando los tienen a todos juntos, uno dice una parte y el otro dice la siguiente parte y se edifican los unos a los otros. La audacia de hacer lo correcto, pero la fe también requiere ser audaz para alcanzar lo prometido por Dios. Mire usted a Moisés en los versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozando los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La fe tiene que ser audaz para entregarse por entero a alcanzar lo prometido por Dios, sin importar lo que tengas que dejar. Dios tiene grandes planes para nosotros. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Dios quiere que cada uno de nosotros sea como Cristo. Y que crezcamos día tras día conforme a la imagen de Cristo. Dios quiere que nuestras mentes sean renovadas. Dios quiere que pensemos como Dios piensa. De hecho, la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Y de hecho, la Escritura dice que traigamos todo pensamiento cautivo a Cristo. La Biblia nos enseña que Él quiere usarnos en la extensión de su reino. Cada cristiano, cada persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, tiene por lo menos un don. Y ese don es para usarlo para edificar al pueblo de Dios. Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere que perseveremos hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y al final, cuando lleguemos, cuando la final trompeta suene, podremos decir como Pablo: he guardado la carrera, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y podemos escuchar las palabras de Dios diciendo: entra en mi reino. Déjeme decirle algo. Muchas veces hay tantísimas personas. Muchos han pasado por aquí, otros han pasado por las iglesias que ustedes vienen. Todos conocemos personas que habiendo comenzado la carrera, la abandonaron en medio. Todo por no querer pagar el precio. Pablo dijo: todo lo estimo por basura por ganar a Cristo. Y el problema es que hemos seguido el ejemplo contrario de Pablo y hemos tenido a Cristo por basura para ganar todo lo que este mundo tiene. Moisés vio la vida diferente y en su audacia él tuvo que escoger: crezco en palacio y tengo poder y tengo comodidad y tengo dinero y tengo bienes, tengo prestigio. Yo soy Moisés. Soy el hijo de la hija de Faraón. Soy el único hebreo que no es esclavo. Moisés pudo pensar en todo esto. Tengo universidades a mi alcance. Tengo posición. Puedo casarme con quien yo quiera. Ordeno, tengo esclavos. Imagínense usted llegar a la casa y que ya esté hecho el almuerzo, y que esté servido en la mesa y que se lo den en la boquita. Moisés podía hacer todo eso sin ningún problema. Pero dice la Biblia que cuando él escuchó el mensaje, le dice: tú ve y libera a mi pueblo. Éxodo 3. Después de dialogar y discutir con Dios un rato, Moisés tomó el toro por los cuernos y abandonó todo lo que tenía que abandonar. Y pagó el precio. Y de vivir en palacio se fue a vivir al desierto. Y de tener el poder del faraón, ahora faraón era enemigo. De tener el ejército de Egipto a su favor, ahora lo está persiguiendo. De ser honrado, ahora tiene que escuchar al pueblo de Israel que se quejaba de principio a fin. Tenían un departamento de quejas ahí. Solo Moisés contestaba el teléfono y todos los demás se quejaban. Y en medio de todo eso, dice la palabra del Señor que Moisés escogió
Moisés escogió seguir los planes de Dios para su vida. Muchas veces nosotros no estamos siguiendo los planes de Dios para nuestra vida. ¿Usted sabe por qué? Porque no creemos en el Dios que nos ha dado sus promesas. Muchas veces somos como esa multitud que está ahí gritando, sí puedes. Y cuando Dios dice, ok, abandona la solidez del piso, sube acá, maneja conmigo, ve conmigo, sígueme a mí. No, ya no. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en el Dios que nos ha hecho las promesas. Decimos del diente al labio que Dios es todopoderoso, pero cuando tenemos que confiar en el poder de Dios, preferimos confiar en el nuestro. Decimos del diente al labio que Dios sabe todas las cosas, pero cuando tenemos que dejar de que sea Dios quien nos guíe, decimos, no, prefiero seguir mi propio plan. Decimos del diente al labio de que Dios provee, pero cuando tenemos que esperar en Dios para proveernos, ya no queremos, mejor nosotros vamos y arrebatamos. Mis amados hermanos, la fe tiene que ser audaz, no solamente para hacer lo correcto, la fe tiene que ser audaz también para alcanzar las promesas de Dios. Para saber que Cristo no nos ha llamado a una vida cómoda, nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero ese sígueme es a la vida eterna. Debemos de aprender eso. Y en tercer y último lugar, en esta mañana, para dejarlo ser, la fe tiene que ser audaz para obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Mire usted lo que dice los versículos 27 al 29. Dice la palabra de Dios, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se imagina usted estar enojado? Una de las cosas que a mí más me ha asombrado es cuando veo en las películas un juicio, o es un juicio real, y dice, fulano de tal contra el gobierno de los Estados Unidos. Casi, cuando yo oigo eso, se me pone la piel de gallina, decimos en mi país. ¿Qué tipo de abogado necesita usted para que lo defienda contra el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuánto dinero necesita usted para pagar al abogado para que lo defienda contra el Estado más poderoso que el mundo ha conocido? Ahora, esa era la situación de Moisés, no solamente en una corte, en un juicio. Era que el faraón lo viene persiguiendo. Algo así como que si yo hiciera algo malo y de repente ustedes van a su casa, ponen Fox y sale ahí en Fox, Pastor Ramón Osorio es perseguido por todos los Marines. Inmediatamente todos y cada uno de ustedes dicen, yo no conozco a este señor. En mi vida lo he visto. ¿Cuánto creen ustedes de que pudiera yo aguantar perseguido por los Marines? Por todo. Son los Marines, ¿ok? No los Navy SEALs ni nada de eso, no, son los Marines. Todos los Marines vienen detrás de Moisés. Y en medio de las circunstancias, Moisés es lo suficientemente audaz para obedecer a Dios. Todos hablamos de que celebró la Pascua. Hombre, pero usted sabe que tuvo que obedecer a Dios al pie de la letra, conseguir no sé cuántos corderos, explicarle a multitudes lo que tenían que hacer, asegurarse que cumplieran. Parecía una tarea imposible. Y todos nos alegramos cuando pensamos, cruzaron el Mar Rojo. Ya quisiera ver yo si yo pudiera cruzar el Mar Rojo. Sí, yo sé, está en seco. Pero imagínese usted que de repente usted está aquí y a este lado hay paredes de agua y a este lado hay muros de agua. Y usted va caminando. Déjeme decirle, yo lo pensaría más de una vez de pasar por ahí. Si voy al acuario y me dicen que meta la mano y sé que hay un tiburón ahí, no la meto. No, si está entrenado el tiburón, si como no está entrenado para comerme mi mano. Se le olvidaron darle. Se le olvida el entrenamiento. Pero, ¿se imaginan ustedes? Y aquí está Moisés. Las circunstancias son adversas. Tiene un ejército detrás, tiene un mar enfrente. Pero Moisés es audaz, lo suficientemente audaz para obedecer a Dios, sin importar las circunstancias. A veces nosotros pensamos que tenemos que obedecer a Dios cuando las circunstancias nos favorecen. Si mi juez, si mi supervisor es cristiano, qué bueno, yo canto cantitos y aleluya y gloria a Dios. Pero si acaso lo cambian y le ponen un ateo, Cayetano, buen muchacho decimos en mi país. Con la boquita callada te mira más bonito. ¿Me explico? A veces pensamos que son las circunstancias.
Si nuestros amigos son cristianos, aquí sí voy a alabar al Señor, el domingo yo canto con toda la energía y el jueves, pero durante la semana, toda mi gente con la que yo vivo se burlan, hablan tal cantidad de groserías, mejor que ni sepan que vengo a la iglesia. Y tú vas a la iglesia, de vez en cuando, ahí en la Navidad, y domingo a domingo hasta aquí. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, sin importar las circunstancias, tenemos que ser audaces. De confiar en Dios, de decir, ok Dios, aquí estoy metido en camisa de 11 varas, aquí estoy metido en el peor de los lugares, pero ¿sabes qué? Te voy a obedecer, te voy a obedecer. Fue la audacia la que llevó a Moisés a salir de Egipto. Fue la audacia la que llevó a Moisés a celebrar la Pascua, a pesar de las instrucciones tan extrañas. Fue la audacia la que llevó a Moisés a cruzar el mar con el agua a ambos lados. Necesitamos creer que vale la pena obedecer más que acomodarse. Vivimos en un mundo donde queremos acomodarnos, en donde incluso estamos reinterpretando la Biblia para no sentirnos tan mal. Estamos cambiando el significado de la palabra pecado. Estamos minimizando la santidad de Dios. Estamos excusando nuestras acciones, pensamientos, emociones, reacciones y le echamos la culpa a nuestros padres, al medio ambiente, a la sociedad. Le echamos la culpa a cualquier cosa. Y lo que estamos haciendo es acomodándonos porque no tenemos la audacia para obedecer a Dios. Déjenme decirle, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Pero no vamos a ser ni sal ni luz hasta que no seamos audaces en hacer lo correcto sin importar las consecuencias. No vamos a cambiar nuestro hogar, ni vamos a cambiar ni siquiera nuestras propias vidas. No vamos a ver cambio, no vamos a ver crecimiento espiritual hasta que no seamos audaces para entregarnos por entero, alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto, sin importar lo que tengamos que dejar. A veces estamos tan amarrados a las cosas de este mundo, que si Cristo nos dijera, hoy vengo por ti, hoy nos vamos al cielo, ya estamos listos para pasar una eternidad juntos, muchas veces nosotros diríamos, no Señor, todavía no. Tengo cosas que lograr en esta tierra. Señor, ¿podría llevar mi carro? ¿Podría llevar mi televisor y mi cable? ¿Podría llevar mi cuenta de banco, Señor, allá al cielo? Señor, yo me voy contigo si me llevas con mi trabajo. O si me llevas con mis vacaciones, o si me llevas con... Porque no hemos entendido que Dios es más importante. Nuestra satisfacción, nuestra felicidad no está en Dios. No vamos a ser sal ni luz mientras no seamos audaces para entregarnos por completo a lo que Dios nos ha prometido. Y en tercer y último lugar, no vamos a ser sal y luz mientras no tengamos la audacia de obedecer a Dios, sin importar si nos conviene o no, sin importar si nos va a ayudar a subir de puesto o a bajar de puesto, si nos va a ayudar a tener trabajo o a dejar un trabajo, si nos va a ayudar a ser felices. Yo quisiera que, comenzando conmigo, porque recuerden lo que les dije, yo estoy aquí como el que ya llegó. Estoy aquí como el que está estudiando y viendo lo que Dios le está diciendo, las bofetadas que Dios le está pegando. Y como duelen, no quiero quedarme solo con ellos, quiero pasárselas a ustedes también. Eso es lo que estoy haciendo. Yo quisiera que Dios nos ayude a todos, a cada uno, comenzando conmigo, a ser audaz. Porque déjenme decirles, yo lo tengo fácil en comparación a ustedes. Yo trabajo en una escuela cristiana, ahí soy maestro de secundaria, en una escuela cristiana, donde no solamente se me pide, sino que se me obliga a orar y a leer la Biblia. Y luego cuando salgo de mi trabajo en la secundaria, vengo a mi otro trabajo, que es aquí en Lejaí. Déjenme decirles, yo no entiendo por dónde cada uno de ustedes está pasando. Yo no entiendo sus lugares de trabajo. Yo ni siquiera me imagino las malas palabras que probablemente ustedes escuchan, las blasfemias que probablemente ustedes escuchan, las burlas que probablemente ustedes tienen que enfrentar.
Yo no estoy aquí como el que le estoy echando tierra, no, por el contrario, los admiro. Los admiro y los respeto. Porque a diferencia de muchos de ustedes, yo trabajo en un ambiente cristiano. Y aunque no todo el mundo es perfecto, todo el mundo tiene que dar la impresión de serlo. Entonces está bien. Pero déjenme decirle, Cristo nos entiende a cada uno de nosotros. Y Cristo lo hizo. Cristo vivió en este mundo sin pecado. Cristo hizo lo correcto, sin importar las circunstancias. Cristo entregó todo para lograr lo que Dios, el Padre, le tenía propuesto por enfrente. Cristo obedeció a Dios sin importar las circunstancias. Y terminó en la cruz, humanamente hablando. Pero el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Y la misma promesa tenemos nosotros. Quizás en esta tierra, siguiendo a Cristo como Él nos manda, quizás no vamos a tener prestigio, poder, dinero, popularidad. Quizás nunca vamos a subir en el trabajo porque no nos van a querer, porque somos cristianos, porque somos la conciencia, porque somos los aguafiestas, dicen ellos. Pero déjeme decirle algo. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, y cuando la hora de la muerte llegue, o cuando las trompetas suenen y seamos levantados con poder, vamos a experimentar la bendición de haber sido audaces con nuestra fe en Dios. Audaces en el matrimonio, audaces con los hijos, audaces en el trabajo, audaces en cualquier situación donde nuestra fe sea probada. Que Dios nos ayude en esta mañana. Quizás hay algunos de nosotros que no ha venido a Cristo. Ese sería el primer paso de audacia. Abandonar el pecado y entregarse a Cristo. Decir, yo necesito ser perdonado. Yo reconozco que soy enemigo de Dios. Que estoy muerto en delitos y pecados. Yo necesito ser audaz y dar mi paso y entregar mi vida a Cristo en esta mañana. Para muchos otros, el paso de audacia va a ser seguir a Cristo. Quizás alguno de ustedes, sin saberlo, está siendo llamado a algún trabajo en especial o algún ministerio en especial, ya sea en esta iglesia, ya sea de regreso a su país, ya sea en medio del mundo musulmán. ¿Por qué no? Que Dios levante misioneros de entre nosotros. Pero déjeme decirle algo. Necesitamos la audacia de seguir a Cristo. Necesitamos la audacia de servir a Cristo. A veces pensamos que tenemos que tener todo listo para servir. Oh, yo no puedo enseñar, oh, yo no puedo predicar, oh, yo no puedo dirigir, oh, yo no puedo. Déjeme decirle algo. Necesitamos la audacia para comenzar a servir a Cristo y llevar el mensaje. Y por sobre todo y por último, necesitamos la audacia de sufrir por Cristo. Muchas veces queremos seguir a Cristo siempre y cuando sea en calles de oro y con un Volvo manejando, un nuevecito. Pero cuando tenemos que manejar un carro que se nos quiebra en la esquina y te llamar al hermano Martín para que nos ayude a empujarlo, ya es otra historia. Es decirle, aprendamos a sufrir por Cristo. Tengamos la audacia en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque tú nos has llamado en esta hora a ser audaces. A ser audaces, Señor, en hacer lo correcto. A ser audaces, oh Dios bendito, a dejar todo con tal de seguirte a ti, Cristo. A ser audaces en obedecerte, Señor. Y no vivir acomodando el mensaje, acomodando tu palabra y acomodando nuestra vida. Señor, en esta hora te rogamos que nos perdones por nuestro temor, por ser timoratos, por ser cobardes, muchas veces. Incluso, Señor, en situaciones donde ni siquiera teníamos que hacerlo. Pero, Señor, a partir de hoy te rogamos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y que nos ayudes a ser audaces en vivir la fe, en vivir como cristianos, en vivir para tu gloria, en vivir sirviéndote, en vivir amándote, en vivir compartiendo el mensaje, en vivir, Señor, confesando en quién hemos creído, que no nos avergoncemos de confesar tu nombre, de vivir para ti, de seguirte a ti, de servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas, Señor. Y te rogamos que a partir de esta semana seamos audaces en la fe. En el nombre de Cristo. Amén.